Así fue la destrucción del Templo de Jerusalén, año 70 después de Cristo. En las tradiciones hebreas, la construcción y destrucción del primero y del segundo templo de Jerusalén tienen una connotación especial. Del primer templo, primer santuario construido en Jerusalén, solo se tienen referencias de su existencia en el Antiguo Testamento, que indican que fue construido por el rey Salomón en el año 957 a.C. y destruido por los babilonios 370 años después. Tras la destrucción del primer templo, los judíos vivieron su cautiverio en Babilonia, pero pudieron retornar a Jerusalén cuando Ciro II el Grande derrotó al imperio babilónico y comenzaron la construcción del segundo templo en el mismo sitio del primero. De este segundo templo sí existen evidencias arqueológicas y escritas, tanto bíblicas como extrabíblicas, y fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Vamos a revisar en este video las peripecias para la construcción del segundo templo de Jerusalén, así como las dramáticas circunstancias de su destrucción, en medio de la revuelta judía y del asedio y la caída de Jerusalén a manos de los romanos, según el relato que hizo un testigo presencial de los hechos, el historiador judeo-romano Flavio Josefo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Del primer templo al segundo templo de Jerusalén. Según la Biblia, el primer templo de Jerusalén fue terminado por el rey Salomón en el año 957 a.C. El Antiguo Testamento relata que cuando el rey David entró a Jerusalén con el Arca de la Alianza, quiso construir un templo para guardarla y eligió un lugar, el llamado Monte del Templo. Sin embargo, Dios le negó al segundo rey de los israelitas el privilegio de edificar el templo por la mucha sangre que había derramado, aunque permitió que Salomón, hijo de David, lo construyera. Salomón puso el Arca de la Alianza en el Sancta Sanctorum, o Santo entre los Santos, el lugar más sagrado del templo, un sitio cerrado y sin ventanas. Durante 370 años, el primer templo o templo de Salomón marcó la vida de los jerosolimitanos, hasta que en 586 o 587 a.C., el rey babilónico Nabucodonosor II invadió Jerusalén, deportó a los judíos a Babilonia y destruyó el primer santuario construido en la ciudad santa de las tres grandes religiones. El primer templo solo se conoce por el Antiguo Testamento y no es mencionado en los relatos extrabíblicos, ni se han encontrado evidencias de su existencia, por lo que los estudiosos más escépticos dudan de su veracidad. Cuando los judíos exiliados retornaron de Babilonia, reconstruyeron su primer santuario, conocido como Segundo Templo. Según la tradición, 42.360 judíos cautivos en Babilonia, encabezados por Zorotabel, realizaron la peregrinación de retorno a su tierra, caminando durante 4 meses desde las riberas del Éufrates hasta Jerusalén. El Arca de la Alianza había desaparecido, pero los judíos que regresaron a Jerusalén se dedicaron afanosamente a reconstruir el templo. La ciudad estaba habitada por los samaritanos, quienes ofrecieron su ayuda, aunque los judíos la rechazaron señalando que debían hacer el trabajo ellos solos. Los judíos habían podido retornar a Jerusalén gracias a Ciro II el Grande, desde que el rey persa conquistó Babilonia, y los samaritanos se quejaron ante el monarca gobernante de la actitud poco amistosa de los recién llegados, por lo que la construcción del segundo templo fue paralizada. Ciro II murió en campaña en 530 a.C., y cuando 8 años después Darío I llegó al trono, reanudó la construcción del segundo templo. Bajo la dirección de Ageo, Zacarías y Malaquías, los 3 últimos profetas judíos, y con la autorización y el financiamiento del imperio persa, el segundo templo de Jerusalén fue terminado en el año 516 a.C. El periodo del segundo templo de Jerusalén. Después de finalizada la construcción del segundo templo, los judíos de Jerusalén vivieron durante 184 años bajo el dominio de la potencia irania, hasta que Alejandro Magno derrotó al imperio persa en 332 a.C. Alejandro murió en 323, y tras la división de los dominios del Macedonio entre sus generales, se formó el reino Seleucida, un imperio helenístico de enorme extensión que incluía el cercano oriente. Durante el periodo Seleucida, la cultura judía fue influida por la helenística, influencia que quedó muy bien expresada en la filosofía de Filón de Alejandría.
Sin embargo, las relaciones entre los judíos helenizados y los partidarios de la ortodoxia empezaron a deteriorarse, y el rey seleucida Antíoco IV Epífanes decretó la prohibición de ciertas tradiciones religiosas judías. Los judíos ortodoxos, liderados por los macabeos, se rebelaron, y de la revuelta surgió la creación de un reino de Judea independiente. Jerusalén quedó bajo el gobierno de la dinastía Asmonea, hasta que el reino de Judea entró en guerra civil por una disputa sucesoria entre Hicarno II y Aristóbulo II, hijos de la reina Salomé Alejandra. En medio del caos, Pompeyo el Grande conquistó Judea para el Imperio Romano, tomó Jerusalén en el año 63 a.C. y entregó el gobierno a Hircano II, pero no como rey, sino como sumo sacerdote. En 40 a.C., el Imperio Parto ocupó Judea e instaló en el trono a Antígono Matatías, hijo de Aristóbulo, como rey y sumo sacerdote. Herodes el Grande fue proclamado rey de Judea en Roma y sitió Jerusalén en 39 a.C., entrando a la ciudad 2 años después, con la ayuda de Cayo Socio, gobernador romano de Siria. Como rey de Judea sometido al Imperio Romano, Herodes el Grande impulsó un vasto programa de construcciones, incluyendo la ampliación del segundo templo de Jerusalén. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. y fue sucedido por Herodes Antipas, quien se haría célebre por su participación en la muerte de Juan el Bautista y por los acontecimientos que llevaron a la crucifixión de Jesús de Nazaret, según los relatos del Nuevo Testamento. Herodes Antipas reinó en nombre de los romanos hasta 39 después de Cristo, y luego de otros gobiernos títeres de Roma, en el año 66 después de Cristo, estalló la Gran Revuelta Judía o Primera Guerra Judeo-Romana, durante la cual ocurriría la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. Los detonantes de la Revuelta Judía. Tras la conquista de Jerusalén por Pompeyo el Grande en 63 a.C., Roma gobernó Judea a través de procuradores romanos o de reyes locales subordinados, la mayoría de la dinastía herodiana. Tanto los procuradores romanos como los príncipes locales suscitaban el rechazo del pueblo judío por su corrupción y sometimiento a una potencia extranjera, y en 66 después de Cristo comenzó la Primera Guerra Judeo-Romana. Según el historiador judeo-romano Flavio Josefo, quien tenía 29 años cuando comenzó el conflicto, los detonantes de la revuelta judía fueron la realización de un sacrificio pagano en la entrada de la sinagoga de la ciudad samaritana de Cesarea Marítima y la entrega al procurador romano Gesio Floro de dinero perteneciente al tesoro del Segundo Templo. Gesio Floro había sido designado procurador por Nerón debido a la amistad de su esposa con la del emperador, Popea Sabina. Floro favorecía a la población griega frente a la judía, y un día permitió que un griego sacrificara 3 aves frente a la sinagoga de Cesarea, en la que los sacerdotes judíos estaban realizando un culto. El hecho ocurrido en la entrada del templo hebreo convertía en impuro a todo el recinto de la sinagoga, y los judíos solicitaron una entrevista con el procurador romano para protestar y pedir una reparación. Floro exigió el pago de 8 talentos para conceder la audiencia, y después de embolsar el dinero, no solo se negó a recibir a la delegación judía, sino que ordenó encarcelarla. En otra ocasión, el procurador amigo de Nerón ordenó confiscar 17 talentos del tesoro del templo, con el pretexto de que eran para el emperador. Finalmente, la ruptura de los judíos de Jerusalén con Roma quedó simbolizada con la decisión de Eleazar ben Genania, gobernador del Segundo Templo, de paralizar los sacrificios cotidianos en honor del emperador. El alzamiento judío tomó cuerpo en toda Judea, y el procurador envió a la guarnición militar romana a arrestar a los líderes de la rebelión en Jerusalén, los cuales fueron encarcelados, azotados y finalmente crucificados, a pesar de que varios de ellos eran ciudadanos romanos. Nerón destituyó al procurador Gesio Floro en el mismo año 66 y lo sustituyó por Marco Antonio Juliano, pero ya la revuelta judía había prendido. La escalada de la revuelta judía. Según el historiador francés del siglo XIX, Ernest Renan, la revuelta judía constituyó un acceso de fiebre que no se puede comparar con lo que aconteció en Francia durante la Revolución y en París en 1871. Sin embargo, el movimiento tuvo un inicio exitoso. El rey prorromano Herodes Agripa II fue depuesto por los rebeldes y tuvo que huir de Jerusalén con otros funcionarios imperiales que temían por su vida. Los miembros más radicalizados de la revuelta incendiaron la casa del sumo sacerdote judío y lo mataron por su posición moderada, y el alzamiento se extendió por Galilea, Bet-Shan y otros lugares. El gobernador romano de Siria, Gaius Cestius Gallus, se movilizó hacia Jerusalén con una fuerza expedicionaria para encabezar la represión del movimiento, pero no pudo entrar a la ciudad y se retiró.
Los rebeldes persiguieron a las tropas de Galus y las emboscaron, perdiendo el gobernador de Siria, casi el equivalente a una legión entera. Poco después fue realizada en Jerusalén una asamblea de judíos para decidir el curso a seguir. La asamblea fue controlada por fariseos de tendencia moderada, incluyendo a miembros del Sanedrín y liderazgo de la revuelta, que había estado a cargo de los celotes, la fracción más radical del judaísmo de la época, pasó a manos de personas más comedidas. Este grupo estaba menos preparado para la lucha armada, pero tenía una mayor capacidad de negociación frente a los romanos. Durante su primer periodo de independencia en casi 5 siglos, los judíos de Jerusalén acuñaron sus propias monedas. Hay indicios de que disfrutaron de una sensación de prosperidad, pero su desafío pronto sería respondido de manera contundente por uno de los imperios más poderosos de la historia: la campaña de Vespasiano y el sitio de Jerusalén. Nerón encargó la restitución del orden romano en Judea a su talentoso general Vespasiano, quien comenzó la represión por Galilea en el año 68. A comienzos del verano del 69, ya el ejército romano había pacificado toda la provincia, excepto Jerusalén, y la ciudad fue sitiada con líderes rebeldes de toda la región en su interior. Quizá Jerusalén habría resistido más tiempo, pero las tensiones entre moderados y radicales estallaron, comenzando un enfrentamiento civil. Entretanto, en Roma, el puesto de emperador había quedado nuevamente vacante. Nerón, asesinado el 9 de junio del 68, había sido reemplazado por Galba, quien reinó hasta enero del 69, cuando también fue asesinado en medio de un complot de la Guardia Pretoriana. Vespasiano, que había sido enviado a poner orden en Oriente, tuvo que regresar a ponerlo en la capital imperial, después de que el ejército que comandaba en Judea y el de la provincia de Egipto lo proclamaron emperador. El sitio de Jerusalén quedó a cargo de su hijo Tito, quien decidió rodear la ciudad con 4 legiones y atacó en abril del 69, en medio de las celebraciones de la Pascua judía. En mayo, el ejército romano abrió una brecha en la tercera muralla y tomó la segunda muralla, dejando a los resistentes recluidos en el área del templo y de la ciudad alta y la baja. Entre los judíos, los celotes habían recuperado el mando y asesinado a líderes moderados y a todo el que quisiera negociar con los romanos. Los judíos radicales estaban dispuestos a resistir hasta morir. Los romanos fallaron varias veces en escalar la muralla de la fortaleza Antonia, la fortificación construida por Herodes el Grande para proteger el segundo templo y que bautizó en honor de Marco Antonio, su gran valedor cuando ascendió al trono de Judea. La caída de Jerusalén ante los romanos. Tito decidió derribar la muralla de la fortaleza Antonia, y a golpes de ariete la debilitó y consiguió que una parte se derrumbara. Josefo describió el episodio así: esa noche, la pared fue tan sacudida por los arietes en ese lugar donde Juan había usado su estratagema antes y había socavado sus orillas, que el suelo cedió y la pared se derrumbó repentinamente. El historiador hacía alusión al jefe celote Juan de Giscala, uno de los líderes judíos. Los hebreos atacaron a los romanos por el este, cerca del Monte de los Olivos, pero Tito los hizo retroceder hacia el valle. El comandante romano intentó una negociación, pero su embajador fue recibido con un flechazo y los judíos realizaron un contraataque, en el que por poco capturaron al hijo de Vespasiano. Allí terminaron las esperanzas de una solución negociada, mientras que varios incendios pequeños se convirtieron en uno grande que empezó a devorar el templo. Josefo exculpó a Tito de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, aunque algunos señalan que quizá lo hizo para congraciarse con el poder romano nuevamente triunfante. El historiador narró así el fin del sitio de Jerusalén y los últimos momentos del segundo templo en el año 70. Cuando las legiones cargaron, ni la persuasión ni la amenaza pudieron controlar su impetuosidad. Solo la pasión estaba al mando. Amontonados alrededor de las entradas, muchos fueron pisoteados por sus amigos. Muchos cayeron entre las ruinas aún calientes y humeantes de las columnatas y murieron tan miserablemente como los vencidos. A medida que se acercaban al santuario, fingieron que ni siquiera escuchaban las órdenes de César e instaron a los hombres de adelante a arrojar más tizones. Los partisanos ya no estaban en condiciones de ayudar. Por todas partes había matanza y huida. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos pacíficos, débiles y desarmados, masacrados donde quiera que fueran atrapados. Alrededor del altar, los montones de cadáveres crecían más y más, mientras que por las escaleras del santuario se derramaba un río de sangre y los cuerpos de los muertos, en la parte superior, se deslizaban hasta el fondo. Algunos judíos pudieron escapar a través de túneles ocultos, mientras que otros intentaron una última resistencia en la ciudad alta.
Esto detuvo temporalmente el avance romano, ya que las fuerzas de Tito tuvieron que construir torres para asediar a los resistentes. Finalmente, el palacio de Herodes cayó en poder romano el 7 de septiembre del año 70, y al día siguiente Jerusalén estaba totalmente bajo control de Tito. La narración de Josefo presenta un Tito de enfoque moderado que ordenó la salvación del templo de 500 años, después de consultar a sus comandantes. Según Josefo, fueron los judíos quienes primero recurrieron al fuego para intentar detener el avance romano. Después los soldados de Tito utilizaron también el fuego como arma, y las llamas consumieron el segundo templo. Evidencias arqueológicas del segundo templo. A través del tiempo se han descubierto algunas evidencias que indican que la descripción de Josefo de la destrucción de Jerusalén y del segundo templo podría ser precisa. El arqueólogo israelí Ronnie Reich escribió: si bien los restos relacionados con la destrucción del templo son escasos, los pertenecientes a los muros del monte del templo y sus inmediaciones, la ciudad alta, la parte occidental de la ciudad y el valle Taeropeón, son considerables. Se encontró que en la mayoría de los casos el registro arqueológico coincide con la descripción histórica, lo que apunta a la confiabilidad de Josefo. En los años 1970 y 1980, un equipo arqueológico dirigido por el israelí Nahum Avigad encontró evidencias de un gran incendio en la ciudad alta de Jerusalén, que dañó los edificios residenciales y consumió toda la materia orgánica. En las casas con más de un piso y vigas en los techos, el fuego hizo derrumbar las cubiertas superiores de piedra, enterrando los aposentos inferiores. Se encontraron edificios totalmente quemados y otros con claros signos del fuego por todas partes. Los restos de óxido de calcio en varios lugares indican que las piedras calizas estuvieron quemándose por un tiempo prolongado. Algunas de estas evidencias fueron objetos de vidrio que explotaron o se deformaron por el intenso calor y recipientes de caliza manchados con óxido de calcio. En contraste, el basalto y la cerámica, altamente resistentes al fuego, sobrevivieron. No fue un incendio menor, ya que la capa de madera carbonizada y ceniza alcanzó 1 metro de espesor en algunos lugares, y había túmulos de rocas desmoronadas de más de 2 metros de altura. El canal principal de drenaje de Jerusalén y el sistema de estanques cavados en la roca en la ciudad baja, conocido como Piscina de Siloé, que recogía las aguas del manantial Gihón, perdieron su utilidad al llenarse de sedimentos. La piscina de Siloé es referida en el Evangelio de Juan como el lugar en el que Jesús curó al ciego de nacimiento en uno de sus milagros. Igualmente, en la calle Herodiana que corre a lo largo del muro occidental, fueron descubiertos grandes derrumbes de piedras que pertenecieron a la muralla del monte del templo. Uno de estos testimonios es la inscripción del lugar de las trompetas. Se trata de una piedra del siglo I descubierta en 1968 por Benjamin Mazar, clasificado como el decano de los arqueólogos bíblicos. Mazar encontró la piedra mientras realizaba sus primeras excavaciones en el muro sur del monte del templo, y el texto inscrito en hebreo tiene solo 2 palabras completas que se traducen como «al lugar de tocar la trompeta». Una hipótesis sobre el texto descifrado es que se trataba de una señal de dirección para los trompetistas que anunciaban el inicio y el final del Shabbat en tiempos del Segundo Templo. La piedra también ha sido relacionada con el Shabbat por un pasaje de Josefo en su libro La Guerra de los Judíos, en el que el historiador escribió: el punto donde era costumbre que uno de los sacerdotes se parara y diera aviso al son de la trompeta en la tarde de la aproximación y en la noche siguiente de la clausura de cada 7º día. ¿Cuántos muertos hubo durante el asedio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo? Josefo afirmó que en la caída de Jerusalén ante los romanos murieron 1.1 millones de personas, la mayoría judíos. El historiador afirma que pese a la revuelta en marcha, miles de personas acudieron a Jerusalén a celebrar la Pascua judía y quedaron atrapadas en la ciudad cuando Tito comenzó el asedio. Esto explicaría también la corta duración del sitio, ya que las reservas de alimentos empezaron a agotarse en poco tiempo, al no estar calculadas para alimentar a la población flotante. Según la misma fuente, casi 100.000 jerosolimitanos sobrevivientes fueron esclavizados y muchos terminaron convertidos en gladiadores en las arenas de entretenimiento romanas. Otros trabajaron como esclavos en la construcción de grandes obras romanas, como el Coliseo, y los menores de 17 años fueron vendidos a particulares. El historiador estadounidense Seth Schwartz califica de exageradas las cifras de Josefo, señalando que toda Palestina tenía 1 millón de habitantes, aproximadamente la mitad judíos, y que después del asedio mucha gente permaneció en el área. Tito hizo en Roma una celebración triunfal de su victoria en Jerusalén.
Se llevó a la capital imperial la mesa del pan y la menorá o candelabro de 7 brazos del segundo templo, mostrándolos al pueblo romano en su desfile triunfal. Juan de Giscala y Simón Bar Giora, líderes celotes de la rebelión y de la resistencia al asedio, caminaron encadenados por las calles romanas, junto con otros 700 prisioneros judíos. Los 2 líderes judíos fueron juzgados en Roma, siendo Bar Giora condenado a muerte y Giscala a prisión perpetua. Bar Giora fue arrojado desde lo alto de la roca Tarpeya en el templo de Júpiter, y de Giscala no se supo más nada. La destrucción del segundo templo de Jerusalén supuso una gran pérdida para la cultura judía y de toda la humanidad, ya que desaparecieron objetos valiosísimos y se extinguieron evidencias de cómo era la vida religiosa en Judea a comienzos del primer milenio. Igualmente, las investigaciones arqueológicas han permitido comprobar que, si bien algunos historiadores de la antigüedad exageraban un poco con las cifras, dejaron testimonios bastante precisos de los hechos fundamentales de la Edad Antigua. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de cómo fue la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.